Muy buenos días a todos los que están aquí con nosotros un sábado más en esta programación especial Sábado en Familia. Estamos alegres porque se pasó una semana llena de programaciones diferentes, nuevas que cada uno de ustedes han podido disfrutar. Como sabemos, estamos disfrutando de una semana muy especial titulada Paz en la Tormenta. Quédate al final de la programación que tengo un anuncio muy especial para ti. Daremos inicio a esta programación de Sábado en Familia recordándote que puedes escuchar la programación por Visión Global Radio 90.1 y también disfrutarla por la plataforma digital que tengas a disposición, ya sea en Facebook o en YouTube. De esta forma daremos inicio al segmento Código Binario junto a mi compañero Elías Ledesma, que tiene una persona muy especial este sábado para dialogar un poco más de la lección de esta semana, la fe en el pacto. Muy interesante, quédate con nosotros aquí junto al doctor Gustavo Guerrero para aprender un poco más de esta lección especial. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. Bienvenidos amigos y hermanos a este su segmento Código Binario. Estamos muy felices, gracias Némesis por ese pase que nos has dado. En este sábado en familia estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. En este sábado estoy junto con el profesor Gustavo Guerrero, quien nos acompaña en esta mañana. Gracias, profe, por aceptar la invitación acá a este su espacio. Gracias, Elías. Estamos contentos de compartir con nuestros amigos, hermanos, que en esta mañana realmente va a ser una bendición. Vamos a disfrutar la importancia de la fe del pacto. Oh, sí. Es un tema bien interesante, un tema profundo, que nos ha traído bastante enseñanza. Lo hemos estudiado, sí, varias veces anteriormente, pero esta vez tiene un toque especial. Y bueno, me gustaría que usted abriera el tema, pero le voy a hacer una pregunta para eso. ¿Qué es la fe? ¿Tenemos algún concepto básico aparte del bíblico que ya conocemos? ¿O podemos llevarlo a la práctica? Cuénteme usted un poquito. Bueno, Hebreos es la muralla, el emblema de la fe. Cuando nos enseña, nos recuerda, nos enfatiza que hubo muchas personas que a través de sus vidas puntualizaron su ejemplo a través de la fe que ellos desarrollaban. Exacto. Entonces, de allí nosotros sacamos uno de los elementos que nos puede ayudar, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Elías y amigos, sin duda alguna, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es algo que es cortante, directo. O sea, nosotros sin ese elemento, sin ese par de letras, sin esa palabra tan cortita, no podemos agradarle al Señor. Entonces aquí creo que vamos a plantar un punto importante. ¿Queremos nosotros agradar a Dios? Porque el que no quiera simplemente no va a haber problema para él. Pero para todos los que queremos agradarle a ese Señor, sí es importante esto que estamos estudiando en esta mañana. Claro, otro elemento es el pacto, que lo vamos a estudiar. ¿Qué es el pacto? ¿Cómo podemos analizarlo desde su raíz, verdad? En la parte hebrea, algunos conceptos en griego y todo lo demás. Vamos a ver esos detalles. Ahora, Elías, a mí me llama mucho la atención el hecho de que cuando nosotros buscamos en la Biblia la palabra fe y la palabra pacto, nos damos cuenta de algunos detalles. Por ejemplo, la palabra fe aparece 12.402 veces en el espíritu de profecía. Okay. Y en la Biblia 231 veces. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos una referencia a la fe, podemos irnos al espíritu de profecía o a la escritura. Y con respecto al pacto, también tenemos
863 referencias en el espíritu de profecía y también 260 en la Biblia. O sea, tenemos material. Quizás el tiempo en un evento como este, un resumen, no nos va a dar para ver todos los detalles, pero vamos a puntualizar algunos elementos que son importantísimos. Buenísimo, buenísimo. Me parece excelente esa parte, porque vemos que es una palabra que si algo se repite muchas veces en la Biblia, sabemos que es importante. Y vemos cómo desde etapa a etapa, vemos cómo se van mostrando distintos enfoques, distintas formas de vivencias de distintas personas alrededor de lo que ha sido la historia de nuestro mundo. Ahora, los Gálatas, que es a quien le escribe Pablo, exacto, ¿verdad?, tenían la tendencia de ser influenciados por algunos aspectos externos. La mayoría de ellos iban enfocados en el hecho de que, oye, yo tengo que hacer algo para salvarme, yo tengo que hacer algo para justificarme. ¿Qué puedo hacer yo para presentarme ante Dios? Y la pregunta la podemos hacer hoy también. Así o sea, ¿qué debo hacer yo para presentarme justo ante Dios? Y mira, Elías, de repente, y amigos, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. O sea, nosotros no podemos hacer nada, ningún esfuerzo humano. Y lo vamos a descubrir un poquito más adelante, analizando la raíz en hebreo y en griego de algunas palabritas que nos dan elementos muy, muy interesantes respecto a esto. Pero lo importante de Pablo hacia los Gálatas es mostrarles que esas influencias que ellos recibían, porque no podían decir, los Gálatas no podían decir, no conozco la verdad, no conozco el mensaje, porque el mismo Pablo se las había dado. O sea, yo creo que los Gálatas se parecen mucho a nuestra cristiandad actual. Se conoce bastante, exacto, pero nos equivocamos en la práctica. Exacto, o sea, el mensaje a los Gálatas no fue, miren, este es el mensaje, anótenlo, almacénenlo. No, el mensaje era claro. Ahora, ¿qué dice el texto clave en esta ocasión? Tenemos en Gálatas 3:11, nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice Gálatas 3, versículo 11. Wow, o sea, el mensaje, como veníamos diciendo, el mensaje claro de Pablo es que mira, aquí hay un problema. Ustedes tienen una influencia que están recibiendo y les está mostrando como que tienen que hacer algo para salvarse. Exactamente, así es. Y el texto nos lo deja clarito. ¿Podrías volverla a leerlo, claro por que favor? Sí. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea, si podemos desglosarlo, todo lo que hagamos no vale para justificarnos delante de Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, lo interesante de esto es que, ok, por la ley ninguno se justifica ante Dios. En otras palabras, no puedes hacer nada por tu esfuerzo humano que pueda presentarte ante Dios como justo. Exactamente, así es. Lo único que puedes hacer para presentarte ante Dios como justo es que tengas fe. ¿Qué lección más impresionante le da Pablo a los Gálatas? Porque esa era la tendencia, como que ellos tenían que hacer esto, tenían que hacer aquello, tenían que guardar esto, tenían que guardar aquello para poder presentarse justos ante Dios. Han pasado varios miles de años desde que se dieron esas palabras, profe. Y nosotros seguimos todavía pensando actualmente que tenemos que hacer cosas para lograr la salvación. Como seres humanos pensamos que haciendo buenas obras, ayudando a los demás, nos acercamos un peldaño más al cielo. Y lo hemos estudiado en lecciones anteriores, todo lo que hemos visto a través de lo que ha sido el pacto, esa renovación del pacto por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿cómo nosotros entender que solo creer en el sacrificio de Cristo nos justifica delante del Señor y que lo que hagamos no nos va a acercar a abrirnos la puerta del cielo? Bueno, a mí me impresiona muchísimo el enfoque de Matthew Henry, un investigador bíblico. Él dice que los Gálatas precisamente tenían esa duda, igual que David Guzik. Ellos expresan que solo a través de la fe que nosotros tenemos como personas en Cristo nos hace justos. Y David Guzik dice, los Gálatas se preguntaban, ¿cómo yo puedo hacer para presentarme justo ante Dios? La misma pregunta la podemos hacer nosotros. Así es. Entonces Pablo
para dar respuesta, A Pablo le tocó fuerte. Pablo escribe a los Exacto. Gálatas. El Señor fue, bueno, siempre nos sorprende su sabiduría y vio esas palabras que nos escribe Pablo, inspirado por el Señor mismo. Exacto, miren, y cuando Pablo le escribe a los Gálatas, utiliza una palabrita en griego, utiliza una palabrita en griego, en vez de usar otra que podía haberla usado. Hay dos palabras, hay una que es moros, esa no fue la que usó Pablo, y hay otra que es anoetos. La palabra anoetos y la palabra moros tienen un significado especial. A mí me llama la atención, el solo término utilizado por Pablo hace una gran diferencia. ¿Qué significa moros? En la traducción significa persona moral o mentalmente deficiente. Ay, cuando Pablo dice, oh Gálatas insensatos. Usted se imagina, Elías, que a usted le escriba a alguien y le diga que usted es una persona moral o mentalmente deficiente. Pero Pablo utiliza otra. Utiliza anoetos. Alguien que puede pensar, pero deja de usar su poder de percepción en algún momento. Entonces, a eso es que se refiere Gálatas 3:1 cuando él escribe a los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos. ¿Qué les está queriendo decir Pablo a los Gálatas? Les está queriendo decir, miren, ustedes conocen la verdad. Y el centro del libro de Gálatas es la justificación por la fe. Entonces, muchas veces nosotros en nuestra vida creemos que con nuestras acciones, con nuestros propios méritos, vamos a lograr convencer a Jesús que nos justifique. Y yo creo que es importante esta lección porque nos ayuda a entender que es por la fe ejercida en Cristo. El autor nos explica ese punto, profe, y nos dice que el hecho de que nosotros pensemos que nuestras acciones nos acercan a la salvación, pondría a Dios en un escenario donde Él se vería obligado a salvarnos según lo que hacemos, cuando en realidad no es así. O sea, el tema musical suena diferente. Nosotros somos salvos porque Dios quiso. Exacto. Primeramente, y colocándolo en palabras muy coloquiales, el Señor nos dio su gracia y solo por eso nosotros accedemos a la salvación. Así es. Mira, cuando este libro fue escrito, cuando fue escrito el libro de Gálatas, hay algunos elementos ahí que nosotros podemos sacar. Probablemente fue escrito en el invierno. Algunos autores dicen que fue entre el año 57 y 58 después de Cristo. Por allá entre los meses de diciembre a febrero de esos años. Es interesante. Pablo se preocupó porque en una ocasión él llegó a ese lugar y dejó el mensaje. Y cuando él escucha o se da cuenta que el pueblo se estaba desviando, él escribe y da un mensaje. Eso nos enseña a nosotros también algo, que cuando alguien entra a la iglesia, es adoctrinado, conoce el mensaje, hay que darle un seguimiento. Hay que darle un seguimiento, no hay que dejarlo solo. De hecho, Pablo fue el ejemplo en todo eso. En los viajes misioneros, él a veces hacía una segunda y tercera ronda de esos viajes y buscaba a ver qué problemas había existido y fortalecía la situación a través del impulso en la fe que necesitaba la iglesia en ese momento. Si ustedes utilizan el enfoque de cada una de las epístolas, de las cartas, tienen una adecuación acorde a la necesidad que había o al problema existente. Así es. Es interesante. Y así como esas cartas estaban personalizadas, el Señor también nos personaliza el mensaje a cada una. Profe, yo voy a colocar una pausa acá. Ya el tiempo se nos ha ido. No nos vamos todavía. Vamos a hacer solamente una pausa musical. Amigos que están sintonizándonos, ya regresamos con este segmento Código Binario. Venimos después de esta pausa musical. Perdido y me encontró. Mi alma estaba vacía y la llenó.
alzo mi voz, te alabaré, mi poderoso Salvador. Eres mi fe, mi esperanza y poder. Tu gran obra termina en mí. Eres mi Salvador. Me cubre, tu amor me cubre, jamás me iré. Tu fuego alumbra mi vida y siempre brillará. Ha sido largo todo el camino, pero he llegado a ser transformado por su gran amor. Sigo creciendo junto a su gracia, no tengo formas de agradecer. Alabaré. Miro hacia ti, alzo mi voz, te alabaré, mi poderoso Salvador. Eres mi fe, mi esperanza y poder. Tu gran obra termina en mí. Eres mi Salvador. Eres mi Salvador. Oh Dios, mi Dios, conoces tú mi corazón, todo lo que soy. Jamás comprenderé qué cosa buena viste en mí. Miro hacia ti, alzo mi voz, te alabaré, mi poderoso Salvador. Eres mi fe, mi esperanza y poder. Tu gran obra termina en mí. Eres mi Salvador. Eres mi Salvador. Eres mi Salvador. Eres mi Salvador. Tu gran obra termina en mí. Tu gran obra termina en mí. Tú eres mi Salvador. Estamos acá de vuelta. Espero que hayan disfrutado esa selección musical que hemos dedicado para ustedes en esta mañana. Profe, regresamos y estamos ya en una parte bien interesante de este estudio. Esa forma en que Pablo se expresaba, esa personalización que le dio a cada una de esas iglesias, vemos cómo nosotros podemos ver en cada uno de los ejemplos. En el de Gálatas fue más directo a la parte de la fe. Por esa lucha que hemos estado comentando, esa insensatez del pueblo de Gálatas, ¿cómo nosotros entonces podemos traer eso a la actualidad? ¿Cómo entenderlo y cómo aplicarlo a nuestras vidas? Bueno, el mismo problema que quizás tenían en ese entonces los Gálatas lo podemos tener hoy. Algunos maestros judaizantes eran los que habían influenciado en ellos que la parte legal era más importante que la fe. Entonces ellos se preocupaban mucho por cumplir lo que legalmente estaba establecido. Exactamente. Y descuidaban ese nivel de compenetración con Dios, de percepción con respecto a la fe, y eso lo dejaron de lado. Entonces, algunos autores dicen que el libro de Gálatas fue escrito después del segundo viaje de Pablo. Algunos dicen que después del tercero. Sin duda alguna no fue en el primero, porque el mensaje no es un mensaje inicial. Pero
esto nos dice a nosotros que el apóstol estaba preocupado por la influencia externa que estaba recibiendo la iglesia. Hoy por hoy, apreciado amigo, es importante que nosotros recordemos que también nos puede estar abrazando una influencia externa. Y puede ser que ya no esté Pablo para escribirnos una epístola como la hizo a los Gálatas. Pero está las Sagradas Escrituras que nos dejan mensajes directos. Está la iglesia, están los pastores. Y creo que es muy importante que nosotros, cuando tenemos una tendencia a desviarnos, podamos encontrar un auxilio en alguien, en un Pablo moderno, que nos ayude a venir de vuelta al concepto real cristiano, y en ese entonces era la justificación por la fe y no por las obras. Exactamente. Y veo yo en este punto, también como otros términos que hemos estudiado, que generan división dentro del pueblo cristiano, y esto me entristece y a la vez me preocupa, porque tenemos el extremo, igual que pasaba en esa época, en los que pensamos que siguiendo las normas, guardando esto, haciendo aquello, dejando de hacer aquello otro, nosotros nos mantenemos en la salvación. Y está el otro extremo, en el otro lado, que dice, bueno, pero el Señor es tan poderoso y su sacrificio fue tan perfecto que no importa lo que yo haga. O sea, el Señor bendice si yo hago todo esto y vamos adelante. Y así nos vamos moviendo en eso. ¿Cómo podemos encontrar ese punto medio? Ese punto de equilibrio. Exacto, donde no dejamos de lado las normas, las cumplimos y nos mantenemos sin hacer las cosas que el Señor nos pide que no hagamos, pero a la vez disfrutar también del gozo de la salvación. Oye, en el ambiente financiero, Elías, nosotros nos encontramos con que el punto de equilibrio es lo que encontramos como una razón entre los ingresos y los gastos, en los costos versus los beneficios. Me gusta esa ese curva ejemplo de aprovechamiento económico. Pero en la parte cristiana, ¿cómo nosotros saber, por ejemplo, cuando hablamos de fe y obra, cuál es el balance adecuado? Porque está bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Somos salvos por la fe en Cristo. Así es. Perfecto, pero la fe sin obras es muerta. Ahí ese concepto nos ha enredado muchísimo. Tenemos para otro tema importante. Exacto. Pero hay un elemento que yo quisiera destacar, es que el hombre justo y la mujer justa procederán con fe. El hombre justo y la mujer justa proceden con fe. Y eso es muy, muy importante. Y para eso a mí me gustaría que nosotros abordásemos el concepto de lo que pasó con Abraham, el padre de la fe. Ok. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue un hombre común. Exacto. Sin embargo, su fe no era común. No fue un hombre perfecto, pero fue un ejemplo. La Biblia lo llama perfecto delante de Dios. Claro. Dice que Abraham fue un varón perfecto, conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Exacto. Pero no es que su vida cristiana siempre estuvo acá arriba. Tuvo momentos de debilidad. Así es. Tuvo situaciones, pero fue un ejemplo. Ahora, eso que usted ha mencionado nos ayuda a entender que nosotros podemos fallar, pero Dios puede encontrar la perfección en nosotros a través de nuestra fe, de la fe que ejerzamos en que Él nos perdona. Hay un concepto de la perfección que es el de llegar al tope de las capacidades de cada individuo. O sea, que nosotros podemos llegar a ser perfectos delante de Dios. Claro, con nuestras fallas. Vemos esos ejemplos bíblicos, muchos personajes que no es que nunca se equivocaron y con todo eso fueron aptos delante de la presencia de Dios. Es que la fe es el resultado de poder haber sido aceptado por Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos eso, encontramos a un Abraham que fue aceptado por Dios y le fue contado por justicia. Esa parte eso me lo gusta. vamos a tocar en la parte final. Esa parte me gusta mucho, ser contado por justicia. O sea, que es la creencia, esa confianza se convierte al final de cuentas en justicia delante del Padre. Ahora, Elías, yo quiero hablarle a aquellos amigos que en este momento nos están observando. Adelante, la cámara es suya. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros fallamos y creemos que por haber fallado nuestra salvación está desvirtuada inmediatamente. Y ahí es donde juega un papel importante la fe. ¿Cómo yo creer que Dios me perdonó? Y cómo entender que a través de su gracia
puedo aceptar ese perdón y seguir adelante. Esa es la clave del cristiano. Esa es la base sólida de poder avanzar en el camino de la fe, Así es. en la autopista de la salvación. Nosotros no estamos avanzando por caminos destapados. Debemos confiar en que esa carretera que nos lleva hacia la patria celestial debe ser acompasada de un montón de kilogramos de fe. Oh, exactamente. Sí, Si vamos en un auto, diríamos de un montón de litros. Deberíamos tenerla así. Pero con todo eso hay algunos casos donde el Señor nos dice, wow, ustedes son faltos de fe. Deberíamos Nos dice, tener el tanque lleno de la fe. por lo menos, o sea, ojalá fuera así en realidad. Y bueno, yo conozco muchas personas que son así. Esa gente tiene fe para regalar. Y uno se queda con la boca abierta. Pero en la vivencia, por ejemplo, en la mía, a veces mi fe es así como chiquitica y débil también. Y a veces uno se tropieza en eso. Pero la confianza en Dios tiene que ser mayor. Porque Él ha sido súper, bueno, no hay palabras para expresar la bondad y el poder de Dios para con nosotros. Estamos vivos. Y aunque de repente algunos han llegado al descanso, tienen la esperanza de la salvación. Y ese sacrificio nos hace a nosotros creer y caminar. Y entonces allí es donde viene esa parte de las obras. Porque al poner en práctica esa fe, esos litros de fe que van fluyendo, nos lleva a algo. Porque no nos vamos a quedar en una piedra allí sin movernos durante 20 años solamente porque creemos, ¿verdad? Sí, y yo creo que este espacio busca eso. El espacio de código binario es un concepto que se fundamenta en la forma como trabajan las computadoras. Así es mismo. Cuando usted ve la información de manera digital, no la podría ver de forma analógica, pero la computadora la procesa para que la podamos ver. Exactamente. Bueno, la fe ejercida es un proceso que muchas veces no vemos. ¿Por qué? Porque es la certeza de lo que se espera. Es una seguridad. La seguridad de lo que no se ve. Es confiar en Dios. Es no confiar en nuestros títulos, en nuestras estrategias, en nuestros parámetros, en nuestro dinero. Es confiar en Dios. Es entender que dependemos absolutamente de Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que levantarnos, tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que, como cristianos, hacer cosas para alcanzar personas. Pero la fe es clave dentro del proceso. Ahora, Elías, a mí me gustaría llegar al punto clave para finalizar. Justo le iba a decir eso, porque ya nos queda cortito el tiempo, así que adelante. ¿Qué dice Génesis 15:6? Génesis 15:6 Génesis 15:6 nos da un elemento muy importante respecto a la vida de Abraham. Nos dice, y creyó en Jehová y le fue contado por justicia. La versión nueva internacional dice, le creyó a Jehová. Bueno, miren, es interesante, la traducción en hebreo que fue escrito precisamente del libro de Génesis, ¿verdad? Debe ser Abraham creyó en el Señor y no Abraham creyó al Señor. Son dos cosas diferentes. Creer en el Señor y creer al Señor. ¿Por qué razón? Bueno, cuando Dios consideró por justicia la acción, la actitud de Abraham, se usa el término hebreo kasab. Ok. ¿Qué significa esto? Esto aparece en varios textos del Antiguo Testamento. Génesis 31:15, Números 18:27 y Levítico 7:18. Ese término en hebreo kasab solamente me indica a mí un detalle, que ese reconocer o imputar de Dios, aceptar de Dios, considerar de Dios, implica no un mérito o sacrificio humano. Ok. Implica la fe que Dios inspira dentro del ser humano. O sea que al final de cuentas nosotros venimos a hacer como eso que hemos estudiado en el pacto. Toda la parte la hace el Señor. Nosotros estamos solamente de aceptarle y colocarnos en sus manos. Sí, y mire, un detalle, o sea, cuando nosotros hablamos de la palabra justicia, porque la palabra imputar o la palabra reconoció, consideró, ya la analizamos. Ahora, cuando hablamos de la palabra justicia en ese mismo texto, se utiliza en hebreo
un término subyacente, SDAG. ¿Qué significa eso? Que nos es reconocido algo, no es un pago, Ok. es un reconocimiento de Dios por un acto de fe del ser humano. Wow. O sea, no es que tú hiciste algún mérito. Dios nos dice, no es que tú estás haciendo un mérito, sino que yo te estoy reconociendo ese acto de fe que tú estás haciendo como ser humano, y eso para mí es muy importante. Elías, yo creo que esa es la clave del caminar cristiano. Excelente, O sea, así es. entender que nosotros, por más esfuerzo que hagamos, no hay nada que podamos hacer. Alguien lo ilustraba de la siguiente manera: es como que tú estuvieras en un museo y se riega una pintura. Ah, cierto. Se sí, riega sí, sí, una sí. pintura y dañas la pintura más cara allí. Y por más que trabajes toda la vida, saques tus ahorros, vendas tus propiedades, no vas a pagar ni siquiera el 25% de esa pintura. ¿Qué puedes hacer para hacer eso? Nada. Así es. Bueno, así es la salvación. O sea, nosotros no podemos hacer nada para nosotros decirle, Señor, yo tengo méritos para ser salvo. Ese concepto, la verdad que tenemos que tenerlo bien claro en nuestras vidas, y se nos ha ido el tiempo, profe. Pero sabemos nosotros y estamos bien seguros de que si creemos en el Señor, vamos a ser justificados y vamos a estar delante de Él. Le agradecemos mucho por estar con nosotros en este espacio y le invito a una próxima oportunidad para que compartamos las maravillas de estudiar la Biblia, profe. Muchas gracias. Gracias, Elías. Así es. Bendiciones a todos, y recuerden, el caminar cristiano es a través de la fe. Dios les bendiga. El tiquete en mano está. En mi Biblia miro cuál es el camino a tomar. La inducción terminará. Casi estoy para zarpar. Tengo prisa, muy pronto será mi cita. Mi ruta se encuentra lista. Veré a mi Salvador. Será el encuentro de mi vida. Estar en su amor me anima. Pensar que entre más se mueva el reloj, al gran viaje yo me voy. Oh, 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 oh. Al gran viaje yo me voy. Mi equipaje casi está. En un viaje sin retorno yo me voy a embarcar al lugar donde Él está. Mi Jesús me espera ya. Tengo prisa, muy pronto será mi cita. Mi ruta se encuentra lista. Veré a mi Salvador. Será el encuentro de mi vida. Estar en su amor me anima. Pensar que entre más se mueva el reloj, al gran viaje yo me voy. Oh, 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 oh. Al gran viaje yo me voy. Como arena en un reloj, 2 minutos se terminará. La espera se terminará. Para
Hermosa lección que hemos aprendido hoy en el segmento de Código Binario. Gracias, Elías, por este hermoso repaso junto al doctor Gustavo Guerrero también. Te queremos dar la invitación especial para que disfrutes de este testimonio maravilloso que vamos a disfrutar de aquí a poco. Historia de Fe, una producción por la Asociación Estudiantil Panameña. También queremos invitarte a que te quedes por aquí y compartas el enlace con tus amigos y tus familiares para que disfruten del segmento que viene, La Voz de Dios, un mensaje inspirado por Dios para tu corazón. Y quiero recordarte también por aquí que hoy a las 7:30 será el cierre de la semana de bendición que hemos estado teniendo toda esta semana. Paz en la tormenta. Sabes que a las 7:30 te puedes conectar por Facebook o a YouTube de Visión Global Media y también por los 90.1 en Visión Global Radio. Disfruta el resto de la programación y que Dios te bendiga. Historias de Fe. Hola, mi nombre es Pacífico Lorenzo Aguilar, mi esposa. Elidis de Lorenzo. Pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Río Sereno. El 29 de diciembre del 2014 nos casamos y ese mismo día entregamos nuestra vida a Jesús. Ambos somos docentes de profesión y cuando conocimos al Señor trabajábamos en la escuela de Changuinola. Allí mismo asistíamos a la iglesia Adventista de la Mesa en Changuinola. Nosotros hicimos un pacto con el Señor, sin embargo, ese pacto no era el correcto, no estábamos diezmando como debía ser. Nuestros corazones nos decían que teníamos que hacer arreglos porque estábamos haciendo las cosas no como Dios nos los pide. Estábamos ofrendando y diezmando de lo que nos quedaba. Se dieron situaciones conflictivas en nuestro medio. Por ejemplo, a mí se me destituyó por error. Tuve 8 meses sin percibir salario, solamente con el salario de mi esposa. Teníamos que cubrir todas las necesidades que había de la familia. Entonces eso nos limitó mucho. Además, yo fui operado en ese mismo año. Adicional a eso, habían situaciones en un ambiente donde nos desarrollábamos situaciones conflictivas que perjudicaban nuestra relación. Nosotros orábamos y le pedíamos al Señor por una respuesta para saber de qué manera nosotros podíamos serle fieles completamente y saber exactamente qué estábamos haciendo mal. Así que un día oramos y pues fuimos a la iglesia y el Señor nos dio la respuesta a través de una hermana de iglesia. Ella tomó el tiempo y nos explicó que debíamos diezmar y ofrendar no del neto de lo que recibíamos, sino del total de lo que es nuestro salario. Y así hicimos un nuevo pacto con Dios. Amén. Al iniciar este nuevo pacto con el Señor y cumplir en nuestros diezmos y ofrendas tal cual nos pide el Señor en su palabra, pudimos ver, como dice Malaquías 3:10, las ventanas de los cielos abrirse y sobreabundar en bendiciones en nuestra familia. Una de esas bendiciones que para mí y para nosotros es lo más maravilloso es, teníamos un hijo pero queríamos otro y pues siempre tuve varios abortos y ya me había dado por vencida. Sin embargo, el Señor nos bendijo de tal manera que no solo me dio uno, sino ahora estamos por tener nuestro tercer hijo y estamos agradecidos con Dios. También las cosas fueron mejorando en cuanto a las finanzas. Pudimos cubrir con varias deudas que teníamos dentro de los bancos, en las cooperativas, porque estábamos muy comprometidos a raíz de muchas situaciones en nuestra vida pasada. Queridos hermanos, desde el momento que nosotros decidimos serle fiel al Señor, el Señor ha cumplido con su promesa y ha respondido nuestras plegarias. Y más que eso, el mismo Dios ha cumplido su promesa en nuestra vida. Lo hemos vivido y queremos que ustedes también puedan hacer lo mismo. Seámosle fiel a Dios,
Hagamos como dice en la Biblia, prueba a Dios y verás cómo Dios va a actuar en tu vida. Y ahora te invitamos a que compartas tu historia de fe. Participemos con gratitud, devolviendo a Dios los diezmos y las ofrendas. Adoremos con gozo a nuestro Creador. En mis debilidades y en mi caminar, cuando en soledad me encuentro y mis pasos errantes van, tu misericordia y fidelidad traes paz a mi alma y calman la tempestad. Tu gracia y tu gloria, justicia, victoria, tu nombre exaltamos, oh Dios, te adoramos. Frente al mar rojo se acecha Faraón, dentro del gran horno por ser fieles al Señor. Los vientos soplan fuerte, hay miedo a naufragar. Tu vara y tu callado aliento me infundirán. Tu gracia y tu gloria, justicia, victoria, tu nombre exaltamos, oh Dios, te adoramos. Cuando pase por las aguas, tú las apartarás. Y si por el fuego ando, tú me protegerás. Cuando venga la tormenta, mi barca sostendrás. En el valle de la muerte, mi vida librarás. Tu gracia y tu gloria, justicia, victoria, tu nombre exaltamos, oh Dios, te adoramos. Cuando pase por las aguas tú las apartarás, y si por el fuego ando tú me protegerás. Cuando venga la tormenta mi barca sostendrás, en el valle de la muerte mi vida librarás. Cuando pase por las aguas tú las apartarás, y si por el fuego ando tú me protegerás. Cuando venga la tormenta mi barca sostendrás, en el valle de la muerte mi vida librarás. Gloria, justicia, victoria, tu nombre exaltamos, oh Dios, te El ser humano es muy dado a tomar riesgo. Yo estoy seguro que en más de una ocasión te has tomado riesgos en la vida. Por ejemplo,
cuando vas acercándote a un semáforo y justo está parpadeando ya la luz amarilla para colocarse en rojo y decides aprovechar esa milésima de segundo, aceleras y logras pasar. Riesgo. O cuando estás en la playa y con la emoción de las olas decide jugar con la ola más alta, un poco más profundo. Riesgo. O cuando vas al volante también, teniendo muy poca visibilidad, decides rebasar el auto que va delante de ti, te tiras y apenas tienes chance de ubicarte en tu carril y pasa el otro vehículo. Riesgo, riesgos y más riesgo. El pueblo de Judá se tomó un gran riesgo. Un riesgo que ninguno de nosotros debemos darnos el lujo de tomar en algún momento dado en nuestra vida. Me refiero a lo que concierne a nuestra vida espiritual, a lo que pone en juego nuestra eterna salvación. Durante los años 641 y 609 antes de Cristo, el joven y buen rey Josías protagonizó una de las reformas religiosas más profundas en la experiencia de Judá. Ejerció su ministerio durante ese mismo tiempo también un profeta que su libro lo ubicamos entre los profetas menores y honestamente este es un libro muy pocas veces estudiado por los cristianos. Me refiero al profeta Sofonías. Sofonías, cuyo nombre significa escondió Jehová, o también puede significar Jehová dio amparo. Probablemente se trata de un tataranieto del buen rey Ezequías, lo que le daría el privilegio de ser de linaje real, siendo también un pariente cercano del rey Josías. Este corto libro que encontramos en la Biblia proclama en forma vehemente, en forma solemne la llegada del gran día de Jehová, el juicio de Dios sobre el reino de Judá. Ya hacía unos 100 años antes, el reino del norte, Israel, había caído, pero su hermana Judá no aprendió la lección, no puso su barba en remojo, como decimos, y vino grandes consecuencias sobre el reino de Judá. Sofonías es el último profeta preexílico. Su mensaje tenía el propósito de anunciarle al pueblo que el día del juicio había llegado. Esa nación tan favorecida por Dios, que por siglos habían sido amonestada, habían sido advertida para que caminara en temor reverente en los caminos del Señor, pero finalmente se entregó a la idolatría, a las prácticas paganas. Pero a pesar del mensaje de juicio, de amonestación del profeta Sofonías, también el profeta proclamó un mensaje de esperanza para el reino de Judá. Vamos a ver el capítulo 1 del libro de Sofonías. El capítulo 1 y leamos el versículo 4. La palabra del Señor declara: extenderé mi mano contra Judá y contra los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Tremenda declaración de este mensaje de juicio, de este mensaje de amonestación para la nación judía. Y quisiera preguntarme con ustedes, ¿cuáles fueron los pecados que llevó a Judá a la condena? ¿Cuáles fueron esos pecados que trajo como resultado los juicios de Dios sobre aquella favorecida nación? Vamos a leer el capítulo 1, los versículos del 4 al 13. El capítulo 1 de Sofonías, el capítulo 1, el versículo 4 al 13, la palabra del Señor declara de la siguiente manera:
extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras junto a sus sacerdotes. El versículo 5. Exterminaré a los que sobre los terrados se postran ante el ejército del cielo, a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Versículo 6. A los que se apartan de Jehová, a los que no buscaron a Jehová ni lo consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus convidados. En el día del juicio de Jehová castigaré a los príncipes, a los hijos del rey, a los que visten como extranjeros. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Así dice Jehová: habrá en aquel día voz de clamor desde la puerta del pescado, aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader ha sido destruido. Extirpados han sido todos los que trafican con dinero. El versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilo con el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán de su vino. Casi las mismas palabras que habían sido enviados sobre el pueblo de Dios en el libro de los Deuteronomios, advirtiéndole de las consecuencias si un día se alejaban de los seguros caminos del Señor. ¿Cuáles fueron entonces esos pecados? Vamos a repasarlo rápidamente una vez más. Encontramos en estos versículos que leímos: ministros idólatras, adoración a los astros, adoración a los ídolos, falta de interés en la religión, vestimentas extranjeras, es decir, combinación e imitación de prácticas paganas. Olvidaron que era un pueblo especial, no sentían culpa por el pecado, estaban cargados de un orgullo, no confiaban en Dios, se alejaron de Dios. Injusticia por doquier, tanto así que el profeta compara a los príncipes como leones rugientes, los jueces como lobos nocturnos que no dejan huesos para el día siguiente. Sacerdotes, hombres prevaricadores. Hay mucha diferencia en el tiempo de Sofonías, su gente, su pueblo, a nuestro tiempo, a nuestro pueblo, a nuestra generación actual. ¿Hay mucha diferencia? Por supuesto que no. Todos estos pecados y mucho más acarrearon los juicios de Dios sobre aquella nación que fuera tan favorecida por la gracia del Señor. Pero en el libro de Sofonías no solo encontramos mensaje de condenación y de juicio, sino también mensaje de esperanza. A la luz del sobrecogedor juicio venidero, se convoca al pueblo a buscar a Dios de todo corazón, a experimentar un profundo arrepentimiento. Y leamos el capítulo 2 y el versículo 1 al 3,
Sofonías el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Congregaos y meditad, nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre nosotros, sobre vosotros, el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Otras versiones traducen como humíllense ante Jehová, habitantes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Solemne mensaje a través del profeta Sofonías en los últimos días del reino de Judá. Oh, mis queridos amigos, cuán bondadoso y misericordioso es nuestro Dios. Cuánto anhela Dios nuestra salvación. Por eso en el libro de Ezequiel, el capítulo 33, vamos rápidamente allí. Ezequiel el capítulo 33 y leamos el versículo 11. Ezequiel 33, 11 declara: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Dios en tono suplicante invita al pueblo al arrepentimiento, a que se acerquen a Él, a que se vuelvan a Él antes que tomen la copa amarga de los juicios de Dios. Solemne es el día de Jehová. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Sofonías y los versículos 15 al 16. Sofonías el capítulo 1, versículos 15 y 16. Y leamos el versículo 14 para el contexto. Dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Amargo será el clamor del día de Jehová, hasta el valiente allí gritará. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de alarido, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Me llama poderosamente la atención el comentario que se encuentra en la Biblia Herencia Reformada. Dice lo siguiente: el profeta acumula en estos dos versículos lo que parece todo posible para describir el terror de aquel día. 6 veces se repite día de, veámoslo. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de alarido. 6 veces se repite día de Jehová. Quizás un paralelo espeluznante de los 6 días de la creación, donde Dios hizo todo bueno. Estos 6 días deshacen su obra creadora. Terrible y espantoso es el gran día de Jehová. Cercano está, decía el profeta Sofonías. Pero apreciados amigos y hermanos, en medio de este solemne mensaje que proclamaba el profeta Sofonías, encontramos una gloriosa nota de esperanza. Leamos el capítulo 2 y los versículos 1 al 3.
capítulo 2 del libro de Sofonías, versículos 1 al 3. Congregaos y meditad, nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová, buscad a Jehová. En este versículo, el versículo 2, encontramos 3 veces la palabra antes. Y hay un comentario aquí en la Biblia de Andrews que me gustaría compartir con ustedes. Este interesante comentario dice: la triple repetición de este término destaca la urgencia del llamado profético y advierte que pronto podrá ser demasiado tarde para arrepentirse. Dios estaba enviando un mensaje de juicio, un mensaje de amonestación para la nación de Judá, pero Dios no quería que esa favorecida nación, ese objeto de su amor y de su tierna compasión, llegara a perecer. Por eso, en medio del mensaje del juicio, encontramos esta tierna invitación: congregaos, buscad a Jehová antes que sea demasiado tarde. Dios se reservó un remanente en medio de la devastación de aquel juicio, un remanente entre Judá y las naciones circundantes. Ahora leamos el capítulo 3 y los versículos 15 al 17. Capítulo 3, versículos 15 al 17 dice: Jehová ha retirado su juicio contra ti, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. No temerás ya ningún mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, que no se debilite en tus manos. Ahora escuchen el versículo 17, esta maravillosa declaración: Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará, se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. La obra de juicio es una obra extraña para Dios, y en lo que Él se deleita es en su amor, en su bondad, tener a los hijos, a los amados junto a Él. Ese es el mayor gozo y deleite del Señor. ¿Cómo se gozará el Señor con la salvación de aquel remanente que Él preservó de su pueblo y de las naciones en medio de aquella condenación? Encontramos aquí en el capítulo 3 y el versículo 9 una obra maravillosa que el Padre, que Dios hizo en favor de ese pueblo remanente a fin de que pudieran ser salvos en aquella condenación. Dice el versículo 9 del capítulo 3 de Sofonías: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Maravillosa gracia del Señor. Y permítanme leerle el comentario aquí: pureza de labios. Purificaré el lenguaje, dice la versión Dios habla hoy. Los labios impuros, probablemente por emitir expresiones idolátricas, incapacitaron al pueblo para alabar al verdadero Dios en el culto, según Isaías 6:5. Pero en una pasmosa reversión de su condición anterior, Jehová transforma esos labios, capacitándolos para invocar su nombre en la verdadera adoración. Todo lo que Dios hace con tal de que no nos perdamos. Finalmente, para las personas que lleguen a perder su eterna salvación, no habrá excusa alguna.
porque Dios todavía tiene la disposición y el ánimo de hacer un trabajo en favor de ese remanente a fin de capacitarlo para salvarlo. ¿Qué es lo que Dios tenía que hacer para nuestra salvación que no ha sido hecho? Amigo, todo está hecho para que nadie perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento, como declara la palabra del Señor. Por eso Miqueas declara en forma solemne en el capítulo 7, leamos rápidamente en Miqueas el capítulo 7, versículos 18 y 19, Miqueas 7, 18 y 19, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué maravilloso Salvador! Con un Salvador como este, no tenemos nada que temer y gozarnos de perpetua seguridad. Encontramos algo interesante también en el libro del profeta Sofonías. No solamente hace eco no solamente habla sobre el juicio que estaría cayendo sobre la nación de Judá, sino que hace eco también al juicio escatológico en la ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el capítulo 1, versículos 2 y 3. Sofonías, el capítulo 1, versículos 2 y 3. Palabra que Jehová dirigió a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalía, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en día de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré hombres y bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Haré perecer a los malvados y extirparé a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Estas palabras, ¿a qué nos recuerda? Cuando el Señor se propuso destruir aquella generación que había rebasado la copa de la misericordia de Dios, cuando sus maldades habían alcanzado hasta los cielos a la generación antediluviana. Pero este juicio que advierte el profeta Sofonías es de un impacto mucho más abarcante, mucho mayor que lo que ocurrió en el diluvio, porque aquí hasta se sentencia a los peces. Grande y terrible es el día de Jehová. Y el capítulo 3, el versículo 8 también dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, hasta que el fuego de mi celo consuma toda la tierra. Así que el profeta Sofonías está advirtiendo al pueblo sobre un juicio inminente, sobre un juicio local en sus días, pero al mismo tiempo su mirada profética nos alcanza a los que hemos alcanzado los fines de los siglos y advierte en forma solemne acerca del gran día de Jehová escatológico, el gran día del Señor en la ocasión de la segunda venida. Y en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, encontramos la proclamación del poderoso ángel. En el mensaje de los tres ángeles, el capítulo 14 y el versículo 7 declara:
decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se parece al trabajo que hizo Sofonías. Mientras Sofonías le está advirtiendo al pueblo, llegó el juicio. En el horizonte ya se veía Babilonia como una máquina avasalladora dirigiéndose sobre la nación de Judá. La condenación era inminente, el juicio estaba por caer sobre la nación de Judá. Pero el profeta invita al pueblo: buscad a Jehová antes que sea demasiado tarde. En forma similar, el ángel del Apocalipsis invita a la humanidad. En medio de ese juicio que el ángel dice: ha llegado la hora de su juicio, el ángel invita a la humanidad: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Será que durante el juicio final, en preparación al gran juicio final, Dios está preparando un remanente que no es perfecto, un remanente que lucha y batalla cada día contra el pecado, pero un remanente a cuya disposición está la gracia del Señor, un remanente que también el Señor desea tocar sus labios con el carbón encendido del altar para purificarlo, para presentarlo sin mancha delante del Padre. Oh, mis amados, tiempo solemne es este en el que nos ha tocado vivir. Si nos dejamos alcanzar por la gracia del Señor, si nos abandonamos completamente en sus manos, su gracia es suficiente. Su gracia nos capacitará a fin de poder adorar al Señor como manda el ángel de Apocalipsis 14. Debo ir concluyendo el mensaje de esta hora, pero encuentro muy apropiadas las palabras del apóstol Pedro para concluir este sermón en la segunda carta, el capítulo 3, la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Vamos a leer rápidamente allí, capítulo 3 y el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la prevaricación de los hombres impíos. Dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprochable y en paz. ¿Te has sentido alguna vez chasqueado y frustrado por tantas maldades e injusticia que hay en este mundo? El pastor Ranko Stefanovic cuenta en su libro, en uno de sus libros, la historia de una pareja de misioneros que después de haber pasado casi toda su vida en África llevando las misiones, habían llegado a la edad de jubilación, pero no había ninguna pensión para ellos. Su vida, su salud estaban gastadas.
finalmente decidieron regresar a su ciudad natal, a Nueva York. Mientras estaban haciendo los preparativos para aquel viaje, se dieron cuenta que el presidente Teodoro Roosevelt viajaría en aquel mismo barco también. Mientras el barco cruzaba el océano, esta pareja notó que el presidente Teodoro Roosevelt era el centro de atención. Él venía de una de las expediciones de caza mayor en África, rodeado de una gran comitiva. Había algarabía, fiesta, gozo, comida, celebración, bombones y platillos. Y mientras aquella humilde pareja misionera pasaba lo más desapercibido delante de todos los viajeros. Ni siquiera alguien lo determinaba, ni siquiera alguien lo miraba. Durante el viaje, en algún momento, el misionero se sintió chasqueado, se sintió frustrado y le dijo a su esposa: aquí hay algo que no anda bien. Nosotros venimos de haber cumplido la obra del Señor. Gastamos nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra salud en el fiel servicio del Señor. Pero ahora de regreso a casa, nadie nos recibe, nadie nos conoce, ni siquiera nos regalan una sonrisa. Y este hombre que viene de una expedición de cacería, todo mundo celebra su viaje, todo mundo lo aplaude y es el centro de atención. Hasta los que estaban sentados más lejanos en aquel barco hacían el esfuerzo para alcanzar de ver a aquel gran hombre. Cuando finalmente el barco ancló en un puerto de Nueva York, efectivamente el presidente Roosevelt bajó, una gran comitiva lo esperaba, el alcalde y otros dignatarios. La playa estaba llena, o el puerto estaba lleno de periodistas. Multitudes recibieron al presidente con aplauso, con celebración. Y aquella parejita, ignorado por todos los presentes, bajaron de aquel barco, se dirigieron a la región este, donde encontraron un apartamento bien económico. Allí se alojaron para ver cómo reanudarían su vida, los últimos días de su vida en esa gran ciudad. En aquella noche, en ese humilde apartamento, el espíritu de aquel misionero se quebró y dijo: Señor, tú me estás tratando injustamente. ¿Cómo vengo de haber cumplido la misión, dediqué mi vida a tu servicio y no tengo nada, nadie me recibe? Y este hombre que venía de un viaje cualquiera, ¿cómo lo reciben? Su esposa le dijo: cariño, debería resolver eso con Dios. Vaya y cuéntale en privado todo tu sentir. Él se dirigió en algún rincón de aquel apartamento y llevó toda su queja al Señor. Poco tiempo después regresó con un rostro diferente, todo sereno, tranquilo, una paz, un gozo en su vida. Y su esposa lo notó inmediatamente y le preguntó: cariño, ¿qué te sucedió? A lo que el misionero declaró: el Señor ya lo arregló conmigo. Le conté todo mi sentir, le conté mi frustración, le conté mi decepción. Le dije que sentía que me estaba tratando injustamente. Pero en ese momento, cuando estaba descargando toda mi angustia, mi desesperación sobre él, como si sintiera sus brazos sobre mis hombros, y me dijo: hijo, pero todavía no estás en casa. Sí, exactamente es eso, mis queridos amigos. Todavía no estamos en casa. Mientras estamos aquí, experimentaremos tristeza, angustia, dolor y frustración por tanta injusticia que nos rodea, por tantas maldades que nos rodea en este mundo. Pero muy pronto llegará ese día, cuando las puertas de la gloriosa ciudad se abran
Allí estará toda la comitiva celestial dándonos la bienvenida, y el mismo Padre, el mismo Hijo estará allí en persona para darte la bienvenida. Es allí cuando finalmente estaremos en casa. Te invito entonces que no descuidemos la gran salvación que el Señor ha preparado para nosotros. Caminemos humildemente delante de Él cada día, porque cercano está el día del Señor. Me encontraba perdido y solo, sin refugio y en total abandono. Ningún esfuerzo humano me pudo ayudar, pero una esperanza solo puede salvar. Busqué a Dios y lo encontré, solo Él me pudo librar, con sus alas me cubrió y con Él salvo estoy. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Ya mis pecados Él ha perdonado. Ahora soy libre y no condenado. A la muerte Cristo venció y nos regaló la redención. Busqué a Dios y lo encontré, solo Él me pudo librar, con sus alas me cubrió y con Él salvo estoy. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Busqué a Dios y lo encontré, solo Él me pudo librar, con sus alas me cubrió y con Él salvo estoy. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él, gloria solo